Los niños son personas extremadamente espirituales y si les damos las herramientas necesarias, pueden llegar a entender a Dios mejor que cualquier sacerdote, incluso que el Papa. Acompáñenme a dar una vuelta y les cuento. Como educador infantil me he dado cuenta que los niños son pequeños científicos, pero también son pequeños filósofos y pequeños teólogos. Esto es porque los niños todo el tiempo se están haciendo preguntas muy trascendentales. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta de la profundidad de las cosas que nos están contando. Los niños sienten una curiosidad innata por conocer el mundo que los rodea. El mundo que está alrededor de todos ellos y que todo el tiempo les está mandando estímulos y les está mandando información. Pero no solamente el mundo físico, también el mundo interior, el mundo espiritual, el mundo íntimo, ese mundo más no visible pero sí perceptible. Y aquí viene una cosa fundamental, los niños son excelentes percibiendo. Ellos perciben las cosas de una forma súper única, de una manera pura se puede decir. Esta percepción le permite a los niños ver el mundo y hacerse preguntas que los adultos ni siquiera nos podemos llegar a imaginar. Porque como adultos ya tenemos demasiados sesgos y ya tenemos demasiados esquemas establecidos que nos limitan un poco nuestra creatividad, especialmente nuestra exploración espiritual. Para poder sacar todo ese potencial espiritual que tienen los niños, para poder ayudarlos a entender a Dios, para poder ayudarlos a conocer mejor a Dios, aquí les voy a dejar 8 tips sobre cómo podemos hablar de Dios con niños. Quédate, porque el penúltimo es el más importante. El primer tip que les voy a dejar es preguntarse y preguntarles ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios exactamente? Sabemos que Dios es Padre, sabemos que Dios es Hijo y sabemos que Dios es Espíritu Santo. Pero estos últimos 3 conceptos, los conceptos de la Santísima Trinidad, pueden llegar a ser muy complejos para entender, especialmente para un niño. Entonces tenemos que empezar por lo más básico. ¿Qué es Dios? ¿Cuál es su naturaleza más absoluta? Su naturaleza más absoluta es el amor. Aquí entramos en una zona muy importante. La idea y la percepción y el entendimiento del amor de los niños va a ser su idea y su entendimiento de Dios. Para esto es muy importante preguntarle a los niños ellos qué creen que es el amor, cómo es el amor, cómo se puede ver el amor. Y a partir de ahí irlos guiando hacia la idea y hacia el hecho de que Dios es amor. Esto me trae a un concepto muy importante y es el concepto del buen pastor. Primero los niños tienen que entender que Dios es amor, que Dios los ama, que Dios los cuida, que Dios es ese buen pastor, es ese buen amigo que los ama. No empecemos a hablarles del pecado original ni empecemos a hablarles de una cantidad de cosas cuando son niños chiquitos en la primera infancia, sino que empecemos por lo más importante. Dios es amor y te ama y es tu buen pastor, te cuida, está contigo, es tu papá y ese papá, fue madre, te ama, se desprende de amor por ti, se derrite de amor por ti. Eso es lo primero que los niños tienen que saber sobre Dios. Esto me lleva al tip número 2. Y es hacer visible ese amor, hacerlo táctil. Los niños aprenden por experiencia y los niños aprenden por sus sentidos. Aquí yo les recomiendo preguntarle a los niños cuándo han sentido amor, cuándo se han sentido amados y especialmente cuando se sienten amados y cuando sienten amor, en qué parte de su cuerpo lo han sentido. Hacerlo táctil, hacerlo sensorial le va a ayudar muchísimo a los niños a hacer a Dios físicamente visible en su cuerpo. Cuando sientes amor, ¿dónde lo sientes? En tu corazón, lo sientes en tu brazo, lo sientes ¿dónde? Y en ese lugar donde sientes amor, donde sientes ese calor amoroso, ahí está Dios. Es muy importante con los niños hacer las cosas visibles, sensibles, físicas, sensoriales y experienciales. El tip número 3 va muy de la mano y es hacer a Dios visible. Más bien, hacer el pensamiento de los niños sobre Dios visible. Para esta estrategia les recomiendo muchísimo decirle a los niños que dibujen a Dios. ¿Qué es Dios? Dibújalo. Dibuja a Dios en un papel. Ahora, les recomiendo mucho que no sesguen a los niños con ideas preconcebidas de Dios, especialmente ideas sobre cómo se ve. Esto quiere decir que no le digamos a los niños que es un señor con barba que vive en una nube y que dibujen entonces a un man con barba en una nube. En cambio, simplemente digámosles, dibuja a Dios lo que tú creas, como tú lo veas. Cierra tus ojos y imagínatelo, cómo se ve. Esto me lleva a una anécdota demasiado espectacular sobre un niño al que le hicimos esta pregunta una vez, que dibujara a Dios. Y este chiquito cogió todos los marcadores y empezó a poner una rayita de cada color en su hoja. Entonces esta vaina era una hoja llena de colores, como un arco iris. Y cuando le preguntamos por qué hizo eso, por qué dibujó a Dios como con todos los colores de los marcadores, el niño nos dijo que es que Dios es todo. Dios no es un solo color, Dios son todos los colores, porque Dios
está en todo y Dios lo creó absolutamente todo. Eso a mí me estalló la cabeza. Entonces, cuando los pongamos a dibujar a Dios, no los sesguemos, nos vamos a sorprender. El tip número 4 es fundamental y es la oración. ¿Cómo hablamos con Dios? ¿Cuál es la manera que Él mismo nos dio para hablar con Él? ¿Cuál es ese número de celular que Él nos regaló? La oración. Es muy importante enseñarle a los niños a orar, especialmente, y este es para mí el punto más fundamental de la oración, ante el Santísimo. Llevemos a los niños al Santísimo. El Santísimo es esa hostia que está consagrada, esa hostia que ya es el cuerpo y el alma de Jesús. En esa hostia está Dios, literalmente. No es en chiste, no es una metáfora, no es un símbolo. Dios está en esa hostia. Llevemos a los niños a verlo. Llevemos a los niños al Santísimo y enseñémosles a orar en ese lugar. Enseñémosles a que hablen con Dios viéndolo en el pan. De pronto va a ser muy raro. Oigan, para mí, que llevo ya un buen tiempo aprendiendo de Dios y llevo un buen tiempo tratando de entender este cuento, es difícil. Para un niño es mucho más difícil de pronto entender que en ese pan está Dios, o de pronto no. De pronto los niños lo van a entender mucho mejor que nosotros. Y con el tip de la oración les tengo un plus, y es el Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro tiene todo lo que los niños necesitan saber sobre cómo orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Glorifico tu nombre, tú eres papá, tú eres Dios, tú eres todopoderoso, eres wow, te glorifico. Venga a nosotros tu reino, que tu reino venga a mí, que tu presencia esté conmigo. Danos hoy nuestro pan de cada día, dame lo que necesito para hoy, dame amor, dame alegría, dame sanación, dame lo que hoy necesito. Perdona nuestras ofensas, Señor, yo la embarro, cometo errores. Perdóname, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo también tengo que perdonar a mi amigo que me hizo daño. Yo también tengo que perdonar a mi amigo que me hirió. No nos dejes caer en la tentación. Señor, ayúdame en esos momentos donde la quiero embarrar, donde quiero coger algo que no es mío, donde quiero pegarle a alguien, donde quiero hacer daño. Ayúdame a en esos momentos no caer. Líbranos del mal. Señor, protégeme, guíame, acompáñame, camina conmigo. Como estamos haciendo ahora en este video, estamos peregrinando, estamos caminando junto a Dios. Camina conmigo. El siguiente tip es aprovechar la Biblia. Aprovechemos ese libro sagrado que Dios mismo nos dejó. Los niños aman los relatos, los niños aman las historias. Los niños aman que les contemos sobre cuentos de nuestra vida, sobre fábulas, sobre cosas que pasaron, cosas que no pasaron. Tenemos que aprovechar ese amor por el relato para usar la Biblia como una estrategia y como una herramienta espectacular para que los niños vean cómo Dios ha obrado en el mundo, cómo Dios se ha manifestado, especialmente en los evangelios, como Jesús, que es ese Dios que se hizo hombre, ese Dios que pasó de ser un espíritu a ser una persona, cómo ese Dios se hizo visible, cómo ese Dios actuó con los demás, cómo ese Dios amó al otro, cómo ese Dios trató bien a los demás. La Biblia es una herramienta brutal para los niños si la sabemos utilizar bien. Y yo creo que una clave muy importante para saber utilizar la Biblia con niños es precisamente saber llevarla a medida que los niños van creciendo. Saber cómo decirlo según el momento de desarrollo. Pronto con un niño de 8 años no me voy a poner a decirle todas las particularidades del Éxodo y todas las particularidades de la ley de Moisés. Pero de pronto sí me voy a centrar mucho en cómo Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos. Cómo Jesús nos dice que amemos al que nos quiera hacer daño. Porque así ese niño, cuando esté en el colegio, cuando esté con sus amigos y cuando tenga un rifirrafe con alguien, se va a acordar de Jesús, se va a acordar de esa lección de amar al que nos hace daño. Aprovechemos la Biblia, leámosela. Hay muchas Biblias para niños. De golpe les voy a dejar en la descripción algunas que me parecen muy chéveres. Y estas Biblias para niños tienen dibujos, tienen ilustraciones, lo hacen en un lenguaje súper ameno para ellos y pueden llegar a ser herramientas espectaculares. Entonces aprovechemos la Biblia. El siguiente tip es precisamente traer a los niños a la naturaleza. Es que los niños logren estar en espacios verdes, en espacios donde puedan conectar con la obra y la creación de Dios. Al tocar el pasto, al ver pájaros, al ver a los animales, al escuchar a las aves, es una manera muy sensorial y muy física y muy experiencial de entender a Dios, porque los niños van a darse cuenta que
Dios es el creador de todo esto. Es como si fuera un mundo de Minecraft y Dios creó todo. Y lo están sintiendo, lo están viendo, lo están oliendo, lo están experimentando en todo su cuerpo. Y eso le va a ayudar a los niños no solamente sentir a Dios en la creación, sino también desarrollar procesos de empatía muy grandes y muy importantes. Porque si Dios creó esto para mí, ¿no? Creó todo esto, los árboles, los pájaros, si Dios creó todo esto para mí, es porque Dios quiere que lo cuide. Como Dios me ama, Dios quiere que yo lo cuide. Para el penúltimo tip te quiero hablar a ti como adulto, a ti como persona, a ti como hijo amado de Dios. Y es que te quiero pedir que antes de cualquier cosa sanes tu relación con Dios. Sana eso que está herido. Sana eso que te cuesta de Dios. Sana esas heridas. Dios de hecho quiere sanarlas. Dios quiere trabajarlas contigo. Si alguna figura paterna o si alguna figura materna o si alguna figura de autoridad te hirió en algún momento de tu vida, te dejó una herida, te dejó algo que sanar, es justamente ahí donde tienes que poner tu atención, porque esas heridas configuran la manera en la que vemos a Dios. Dios es amor, Dios es Padre, pero es que no se nos puede olvidar que los padres, las madres y esas figuras de autoridad terrenales que tenemos acá son también un reflejo de Dios. Y si esas personas nos hieren, nos hacen daño, nos tratan mal, generan heridas y generan llagas, pues eso va a cambiar completamente la manera en la que nos relacionamos con Dios. Dios no quiere hacerte daño. Dios lo único que quiere es sanarte. Dios lo único que quiere es amarte. Dios lo único que quiere es que tú estés bien acá y en la eternidad y todo el tiempo y para siempre. Dios quiere sanar contigo. Déjalo. Deja que Él te sane. Para poder compartir con un niño el amor de Dios, primero tenemos que nosotros sanar nuestra relación con Dios. Por último, el tip número 8 es precisamente ser ejemplo. Seamos justamente ese ejemplo de Dios que los niños necesitan. Los niños aprenden por imitación, los niños aprenden observando y nosotros como adultos somos los referentes principales de los niños. Nosotros somos los que dejamos la vara sobre cómo queremos que los niños se comporten, sobre cómo queremos que los niños vivan el mundo y entiendan las cosas, por lo menos así lo ven ellos. Entonces como adultos tenemos la responsabilidad de ser ejemplo de Dios. De si vamos a hablarles del amor de Dios, pues no les vamos a pegar. Si vamos a hablarles del amor de Dios, pues vamos a tratar al otro bien. Y si la embarramos, porque, spoiler, siempre la vamos a embarrar, pues saber reparar, saber decir, la embarré, me equivoqué, cometí un error. Que los niños también vean cómo reparamos cuando la embarramos, porque eso les va a dar a ellos testimonio de Dios. Eso les va a dar a ellos a entender que Dios realmente vive en nosotros. Entonces seamos ejemplo. También tengamos en cuenta que lo que ellos vean en nosotros como hombres y como mujeres también va a determinar y va a marcar mucho la manera en la que ellos ven la paternidad y la maternidad de Dios. Entonces asegurémonos de que con nuestros actos y con nuestro ejemplo los niños solamente vean el amor de Dios. Por último, gracias por meterte en este reto. Gracias por querer saber, por querer aprender y por querer medírtele a hablarle de Dios a niños. Acuérdate que eres un misionero. Ser misionero no es irse hasta el otro lado del mundo a hablarle de Dios a tribus que no lo conocen. Ser misionero es hablarle de Dios a nuestros niños, hablarle de Dios a la persona que Dios nos ha encomendado que cuidemos. Santa Teresa de Calcuta siempre decía, encuentra tu Calcuta. ¿Cuál es tu Calcuta? No tienes que venirte hasta la India para poder encontrar a tu Calcuta. ¿Quiénes son esas personas que Dios te ha dado a ti para cuidar? Ahí está tu misión. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, suscríbete, cuéntame en los comentarios qué experiencias has tenido que te ha funcionado sobre cómo hablar de Dios con niños. Acuérdense que todos somos peregrinos. De la mano de Dios vamos a llegar.